comunidad hispanohablante en los Estados Unidos de Norteamérica, pues tampoco escapa a uno de los dilemas más graves en la medicina en estos tiempos, que es el problema de esta enfermedad conocida como Alzheimer. ¿Qué tanto está ocurriendo este problema dentro de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos de Norteamérica? Me comunico con la señora Victoria Miller, que es la directora multicultural de la Asociación de Alzheimer's. Ella está en Denver, en Colorado, en los Estados Unidos, por supuesto. Vamos a saludarla. Señora Miller Sempel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, trabajando. Trabajando. Y parte de mi trabajo es hacerle preguntas. Le agradezco mucho que esté usted en la línea. Con mucho gusto. Gracias. En el caso del índice de la presencia del Alzheimer en la población hispana en Estados Unidos, ¿qué es lo que le indican los números a usted? Bueno, desafortunadamente los números no están a favor de nosotros los latinos o la comunidad hispana en los Estados Unidos o también fuera de Estados Unidos, porque según las estadísticas nos damos cuenta que los latinos tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer que cualquier otro grupo étnico. Entonces, estamos en una gran desventaja en cuanto a las estadísticas de esta enfermedad. Sí. ¿Y a qué se debe? Porque en el caso de la diabetes, que es otro tema, pues también tenemos números muy importantes de cómo afecta a la población hispana, no solamente aquí, sino también en los países correspondientes. Pero el doble en el caso del Alzheimer, ¿qué razones puede haber? Bueno, usted acaba de tocar la primera razón y es la diabetes. Sí. Según los estudios clínicos que se han hecho en los últimos años, se ha descubierto que hay una relación bastante estrecha entre la diabetes, los problemas del corazón y el Alzheimer. Uh-huh. Entonces, lo que se ha descubierto después de la investigación científica es básicamente que las personas que sufren de diabetes y problemas del corazón, y ahí incluimos en problemas del corazón, por ejemplo, sobrepeso, el colesterol alto, la presión arterial alta, todos estos problemas están relacionados, y estas son las razones por las que los latinos tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer que cualquier otra persona, y es por la razón de que los índices de enfermedades cardiovasculares y diabetes son más altas en los latinos. Uh-huh. Ahora, mucha gente seguramente se ha de imaginar que en la población anglosajona de los Estados Unidos, lo que se llama muchas veces el americano, equivocadamente, pero bueno, el americano, pues también hay problemas de exceso de peso muy conocidos, comidas inadecuadas que consumen desde niños hasta mayores, etcétera, etcétera, mucha gente que no hace ningún ejercicio, problemas cardíacos, pero ¿por qué se da esta diferencia del doble en el caso de los hispanoamericanos contra casos similares en otros grupos? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. Hay dos cosas que impactan o que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. Una, que ya lo conocemos,
y es el estilo de vida, como usted dice, el sobrepeso, no hacer ejercicio, comer comidas rápidas. Esas son cosas que eventualmente van a afectar y van a impactar la salud de todos los latinos. Pero desgraciadamente los latinos tenemos ya la información genética. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de mi familia. Sí. En mi familia, mis abuelos, ambos de parte de mi padre, tuvieron diabetes. Y mis abuelos de parte de mi madre tuvieron diabetes. Sí. En la familia de mi papá, ellos fueron 8 hijos y de los 8 hijos, 7 tuvieron diabetes de tipo 2 a la edad de 30 años. Entonces, yo con esa información genética, con esa herencia genética, por decirlo así, sí. Yo no hago ejercicio, yo engordo, yo como mal, entonces ahora ya yo duplico las posibilidades de tener diabetes y es casi seguro que si yo vivo un estilo de vida que no es saludable, yo voy a terminar con diabetes, porque ya teniendo la herencia genética y a eso le agrega uno el estilo de vida, entonces ya es un problema un poco más serio. En otros grupos, como no hay tanta información genética o herencia genética, puede ser que una persona que tenga sobrepeso desarrolle diabetes y puede ser que no. Ahora, cuando se tiene esa genética que usted me está comentando, doña Victoria, ¿es posible vencer a la información genética que he heredado a través de un estilo de vida moderado y saludable? Hasta cierto punto yo quisiera decir que sí. Hay muchísimas cosas y eso aplica también con la enfermedad de Alzheimer. Hay cosas que nosotros podemos hacer para reducir los riesgos de desarrollar este tipo de enfermedades y eso es haciendo ajustes en el estilo de vida que cada persona escoge tener. Pero el problema es que no es una garantía. Por ejemplo, uno de los hermanos de mi papá sí. Es bien delgado y siempre fue bien delgado y tuvo diabetes. Ahora, él desarrolló diabetes a la edad de 70 años. Si él hubiera tenido sobrepeso, probablemente desarrolla diabetes a los 30, como lo hizo mi papá. Sí. Entonces, yo pienso que este ejemplo es un buen ejemplo para decir, bueno, si no la podemos vencer del todo, por lo menos retrasarla para poder vivir saludablemente por más años. No sé si sí. me explico. No, sí, me quedó muy claro, ¿verdad? Es que no necesariamente el tener un mejor sistema de vida pueda frenar la presión de la genética, pero indiscutiblemente ayuda y no hay que dejarse vencer y decir, bueno, pues heredé esto y pues no importa, me voy a comer todas las cosas que no debo de comerme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exacto. Ahora, en el caso de la población hispanoamericana, ¿qué le dicen las cifras a futuro? Si las proyectamos, no sé, si quiere usted a 5 años, a 10, a 15, ¿a dónde vamos a llegar con esta problemática? Bueno, eso es una predicción que es bastante triste porque según las estadísticas que recibimos aquí en la Asociación de Alzheimer, para el año 2050, sí. el incremento de personas con Alzheimer en la población latina va a crecer 600%. ¿600%? 600%. Dios mío. ¿Cuál es la razón? Están los baby boomers, que son las sí. personas que nacieron entre los 40 y los 65 por ahí. Sí. Y uno de los riesgos mayores de desarrollar Alzheimer es la edad. Entonces los latinos vivimos más años que otros grupos. Entonces siendo el riesgo mayor la edad, conforme más vivimos y nos vamos haciendo más viejos, más mayores, vamos a ver un incremento bastante grande de personas con Alzheimer. Entonces,
la predicción es 600% más para los 2050. Impresionante, no me imaginé ese porcentaje, pero bueno, entonces, en suma, de los de la población hispana en los Estados Unidos, el número de personas que ya están en el desarrollo del Alzheimer o ya llegaron a niveles más agudos, de todo ese total, aquí en Estados Unidos, el porcentaje afectado viene siendo, ¿qué porcentaje me decía? Bueno, eso es muy difícil de contestar y le voy a decir por qué. Sí. La mayoría de los latinos en Estados Unidos viven con Alzheimer y no tienen un diagnóstico. Entonces, estadísticas específicas de cuál es el porcentaje exacto de gente latina con Alzheimer hasta cierto punto es desconocido. Y eso es uno de los problemas que tenemos, porque culturalmente nosotros no aceptamos la enfermedad de Alzheimer. Creemos hay muchos mitos acerca de la enfermedad. Hay la creencia de que una persona con esta enfermedad, que es una enfermedad del cerebro, la gente cree, bueno, la persona está loca, es que tuvo una tristeza, mi papá murió hace 2 años y por eso mi mamá está olvidando las cosas. Entonces lo que estamos viendo es que solo 40% de la gente con esta enfermedad es diagnosticada, número 1. Número 2, es diagnosticada muchísimo más tarde que cualquier otro grupo. Sí. Entonces, estamos viviendo con la enfermedad sin ni siquiera tener un diagnóstico ni tratar medicamentos y probar el tratamiento que existe, que aunque no tiene cura, ayuda, porque estamos negando que la enfermedad existe. Entonces, una de las misiones que nosotros tenemos en la Asociación de Alzheimer es educar a las personas y decirles, edúquense, vayan a la asociación, aprendan, lean de la enfermedad, porque entre más temprano diagnostiquemos a mi mamá, a mi papá, a mi tío, más efecto va a tener el medicamento y mejor vamos a poder manejar la crisis y la enfermedad de cuidar a esa persona. Sí, claro. El tema es muy amplio y otro día le voy a molestar para platicar más detalles más a fondo sobre esto, porque es un tema del cual tenemos que hacer, y usted lo hace, por supuesto, constantemente, más conciencia ante las personas. Pero me están llegando, ya sabe usted, en estos tiempos de los tweets y los Facebook y todo esto, le preguntan a usted si podría mencionar 2 o 3 elementos que la población de origen hispano le pueden indicar a los hispanos que están entrando en una fase inicial del desarrollo del Alzheimer. Bueno, hay cosas que son importantes saber acerca de la enfermedad, que son características muy típicas. Primero, que la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. Es una enfermedad progresiva y es una enfermedad mortal. Y es causada por una proteína en el cerebro que básicamente forma una placa y va matando partes del cerebro poquito a poco. Entonces, los síntomas es lo más importante, porque la enfermedad básicamente afecta la memoria de la persona, pero no es solo la memoria. A todos se nos olvidan las llaves o dónde pusimos el celular, pero no se nos olvida para qué sirve un teléfono. Y entonces esos son los síntomas que van más allá de un simple olvido, que a veces cuando nos empezamos a hacer mayores se nos empieza a olvidar las cosas. Entonces, ponerle atención a los síntomas es muy importante para poder llevar a esa persona donde el médico y tener un diagnóstico temprano, porque aunque la enfermedad no tiene cura, hay medicamento que para el progreso de la enfermedad.
lo que quiere decir que la persona va a tener una calidad de vida mejor por mucho más años. Entonces, la enfermedad afecta la memoria a corto plazo, pero también afecta el comportamiento, la personalidad y el estado emocional de la persona. Entonces, la persona empieza a tener no solo problemas de memoria, sino que la personalidad de pronto empieza a cambiar, la persona empieza a tener problemas para razonar, problemas con el lenguaje oral y escrito, se desorientan en lugares que son conocidos. Conozco personas que han vivido en un barrio 25 años y van a la tienda a comprar un galón de leche y luego nunca regresan a la casa. Eso no es normal. Sí, claro. Se les olvidan las cosas, tienen problemas con los números, de pronto empiezan a no pagar los biles, se les olvida la renta, regalan el dinero, problemas con el juicio. Entonces, estos síntomas son unos síntomas de alerta que si les ponemos bastante atención y no empezamos a excusar que la persona tal vez está deprimida o que tiene otra cosa y lo llevamos a donde el médico a hacer un diagnóstico, la persona va a tener más posibilidades de tomar un tratamiento que pare la enfermedad y no haga mucho daño en el cerebro. Entonces, esto es importante. Sí. O sea que, en suma, lo más que se puede hacer cuando se empieza a detectar el cambio, ya sea en uno mismo o en otras personas, es que el médico le indique qué medicamento o medicamentos quizá debe de consumir para frenar el desarrollo de la enfermedad. Exactamente, y es importantísimo conseguir un médico que conozca la enfermedad de Alzheimer y demencia, porque se sabe muy poco acerca de la enfermedad, inclusive en el campo médico. Es una enfermedad bastante nueva, de la cual se conoce muy poco. Entonces, conseguir un especialista que conozca la enfermedad y que trabaje con gente mayor, eso es muy importante. Sí. Estamos lejos todavía, por último, de encontrar el medicamento para poder frenar, evitar esta espantosa enfermedad. Yo espero que no, que no estemos muy lejos. Esa es la esperanza mía, pero eso también es una pregunta difícil de contestar, porque en este momento tenemos ensayos clínicos que prometen mucho, pero también hemos visto ensayos clínicos que fallan en la etapa 3, que ya decimos, bueno, ya encontramos algo y de pronto fallan y tenemos que empezar de nuevo. Entonces yo pienso, con la experiencia que tengo, que estamos cerca. Se están haciendo muchos estudios porque con solo los números y las estadísticas que le he dado, esto es una epidemia. Es una epidemia enorme, más que el cáncer y otras enfermedades. De todas las enfermedades que existen, incluyendo el cáncer, todas las enfermedades han disminuido con educación, menos el Alzheimer. Entonces se ha puesto mucho dinero investigando una cura, y es importante que los latinos empecemos a desarrollar una cultura de participar en los ensayos clínicos, porque si no participamos en los ensayos clínicos nunca vamos a encontrar una cura. Y si no es para nosotros, yo diría que por lo menos pensar en las generaciones del futuro, nuestros hijos y nuestros nietos, que ojalá tengamos una cura para cuando ellos lleguen a la edad adulta. Entonces es muy importante participar en los ensayos clínicos. La Asociación de Alzheimer tiene un lugar en la página de web que se llama Trial Match, donde personas pueden inscribirse y encontrar un estudio clínico en el que ellos puedan participar. Yo pienso que estamos cerca de una cura, pero no puedo garantizar eso. Y lo entiendo perfectamente. Le molesto por último si me repite la dirección de la página para que las personas que están
viéndola o escuchándola puedan tomar nota otra vez? Ok, la página de web de nosotros es www.alz.com. Esa es la oficina nacional, y ahí pueden buscar, si están interesados en un ensayo clínico, Sí. Buscar Trial Match. Y ahí van a encontrar sobre todo personas que ya tienen un diagnóstico y que están sufriendo con la enfermedad o que tienen síntomas, que busquen y participen. Y hay un portal en español también. Perfecto. Muchísima información en español para los latinos. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque con tanto asunto político y económico se nos olvidan estas cosas, y creo que es necesario que el mayor número de personas puedan asomarse a estos sitios para que empiecen a literalmente informarse y darse cuenta cuando sí hay algo que se empieza a dar en materia de Alzheimer, o cuando son cosas propias de la edad o de la distracción o del estrés o de otras cosas, y luego tampoco pues empiecen a sentirse en una situación de que ahora sí ya pues soy víctima de la enfermedad, cuando en realidad afortunadamente no lo son todavía. Exacto. Y también quiero mencionar rapidito que tenemos una línea de ayuda de 24 horas al día, 7 días a la semana. Muy bien. Gratis, que hablan español, por si tenemos algunas preguntas, sobre todo personas que nos están escuchando, que están notando síntomas en la familia. Llámenos, nosotros tenemos mucha información, y el número es 1-800-272-3900. 800-272-3900. Perfecto, bueno, pues tenemos el número, y para todas las personas que lo requieran lo estaremos, por supuesto, exponiendo para que puedan comunicarse. Muchísimas gracias en haberla saludado a la señora Victoria Miller Semple. Ella está en Denver, Colorado, y es la directora multicultural de la Asociación de Alzheimer's. Le agradezco y le envío un saludo. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Correspondientes, pero el doble en el caso del Alzheimer. ¿Qué razones puede haber? Bueno, usted acaba de tocar la primera razón, y es la diabetes. Sí. Según los estudios clínicos que se han hecho en los últimos años, se ha descubierto que hay una relación bastante estrecha entre la diabetes, los problemas del corazón y el Alzheimer. Entonces, lo que se ha descubierto después de la investigación científica es básicamente que las personas que sufren de diabetes y problemas del corazón, y ahí incluimos en problemas del corazón, por ejemplo, sobrepeso, el colesterol alto, la presión arterial alta, todos estos problemas están relacionados, y estas son las razones por las que los latinos tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer que cualquier otra persona, y es por la razón de que los índices de enfermedades cardiovasculares y diabetes son más altas en los latinos. Ahora, mucha gente seguramente se ha de imaginar que en la población anglosajona de los Estados Unidos, lo que se llama muchas veces el americano, equivocadamente, pero bueno, el americano, pues también hay problemas de exceso de peso muy conocidos, comidas inadecuadas que consumen desde niños hasta mayores, etcétera, etcétera. Mucha gente que no hace ningún ejercicio. Miller, que es
la directora multicultural de la Asociación de Alzheimer's. Ella está en Denver, en Colorado, en los Estados Unidos, por supuesto. Vamos a saludarla. Señora Miller Sempel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, trabajando. Trabajando. Y parte de mi trabajo es hacerle preguntas. Le agradezco mucho que esté usted en la línea. Con mucho gusto. Gracias. En el caso del índice de la presencia del Alzheimer en la población hispana en Estados Unidos, ¿qué es lo que le indican los números a usted? Bueno, desafortunadamente los números no están a favor de nosotros los latinos o la comunidad hispana en los Estados Unidos o también fuera de Estados Unidos, porque según las estadísticas nos damos cuenta que los latinos tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer que cualquier otro grupo étnico. Entonces, estamos en una gran desventaja en cuanto a las estadísticas de esta enfermedad. Sí. ¿Y a qué se debe? Porque en el caso de la diabetes, que es otro tema, pues también tenemos números muy importantes de cómo afecta a la población hispana, no solamente aquí, sino también en los países. La comunidad hispanohablante en los Estados Unidos de Norteamérica, pues tampoco escapa a uno de los dilemas más graves en la medicina en estos tiempos, que es el problema de esta enfermedad conocida como Alzheimer. ¿Qué tanto está ocurriendo este problema dentro de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos de Norteamérica? Me comunico con la señora Victoria